Sí, perfecto. Sí, sí, Ay, la Buenas veo tardes, bien. bueno. doctora, ¿sí se la escucha? Ay, qué suerte. No sé qué habrá pasado entonces. Yo tenía miedo que fuese la compu. Bueno, me alegro. ¿Cómo va? Bien. Bueno, Bien, doctor. ¿les Hola, doctora. parece? Hola, hola, ¿cómo están? Ahí se van uniendo. Si les parece bien, como vamos a hacer toda una clase de consulta para que ustedes se saquen todas las dudas, eh, yo no esperaría, porque los que se vayan sumando, que vayan preguntando, así que tranquilos, arranquemos y vamos charlando los temas Bien. que les Habíamos preocupen quedado que ¿Qué? íbamos a hablar de modo de concluso de quiebra, de conclusión de de la quiebra, conclusión. perdón. Sí, sí, Bueno, ustedes Bueno, vieron el se video. da por el, sí, sí, yo se da por el advenimiento también, Sí, el pago total o el otorgamiento de carta de pago de todos los sí. acreedores o para todos los acreedores y la ausencia de concurrente, ¿no? Cuando no se presentan los acreedores. Está, está bien. ¿A ustedes les queda claro? Porque los modos de concluir o los modos de clausurar están bastante claros en la ley, pero ¿a ustedes les queda claro cuál es la diferencia entre la clausura y la conclusión de la quiebra? Ahora, la clausura se tienen que dar algunos de estos requisitos, ¿no? ¿De Y cuál? a ver, claro, esto es la perdón. clausura. Y la conclusión es por sentencia o cuando se llega a No, un acuerdo. la, A ver, Silvana. A eh, ver, perdón. La Sí, clausura del procedimiento se da cuando, bueno, que no existen bienes para liquidar y si existen bienes no cubren el 100%. sí, ¿Hasta ahí sí. vamos? Sí. Hasta ahí Ahora bien, vamos. se dicta una resolución porque no hay falta en activo, porque la distribución que hay no alcanza para cubrirlo y Bien, queda como latente, se podría decir, durante 2 años, ¿sí? bien, Y llegan a bien. entrar bienes del fallido Sí. en ese, en el expediente sería, pero no sé pavadas. Claro, si ese llega, Sí, tiempo. una si el quiebra. síndico, si tomamos conocimiento de que ingresan bienes, o que de acá a bienes que por ahí no descubrimos, qué sé yo, queda como No, dice perdón, no Silvana, pongo la cámara porque se me corta todo, profe. no, no importa, Eh, no, no importa. y bueno, y si en el transcurso de 2 años entran Sí, bienes, es como que esa clausura, entre comillas, se puede volver sí. a abrir el procedimiento para ver, hacer el informe final, el síndico, todo lo demás, para ver si eso alcanza para cubrir lo que quedó. En O caso, más, exacto. Sí, se muteó Silvana. Se cortó. Bueno, sí, pero es como ella dice, está bien lo que ella dice. La clausura puede pasar o por falta de activos, que es cuando ahí está de nuevo Silvana. Está sí, bien, Silvana. No, tengo no, pero está problemas bien. con... No, y me faltaba decir que si no entra nada, ahí sí, se da como que si pasaron los dos La, años, no entraron ningún tipo de bienes, ya se pasa a lo que sería la quiebra, es decir, la conclusión de la la quiebra, conclusión. la Bueno, conclusión de la quiebra. por eso es lo que a mí me importa, yo se los voy a repetir, pero Silvana lo dijo muy bien. A mí lo que me interesa que ustedes entiendan, porque como la palabra clausura y la palabra conclusión son parecidas y dan una sensación de que es la finalización del proceso, a mí me parece muy importante que ustedes entiendan y les quede claro que la clausura no termina el proceso, casi. La clausura es una etapa previa a la finalización y la conclusión en la finalización. La clausura, efectivamente, como lo dice Silvana,
se produce cuando hay distintos supuestos, pero si los bienes liquidados o el activo liquidado no alcanza a cubrir ni para los gastos, ustedes recuerdan que los gastos habíamos hablado que eran edicto, tasa de justicia, honorarios, caja de Sí, abogados, bueno, cuando los bienes liquidados, el producto de los bienes liquidados, o lo que recaudamos en el caso que yo les contaba, cuando no hay bienes que embargamos el 20% del sueldo durante un año, si eso no alcanza para pagar la totalidad de los gastos, la quiebra se clausura por falta de activo. En este caso me voy a detener un ratito porque tiene algunas características especiales la clausura por falta de activo. Cuando esto sucede, la ley dice que, creo que es el 232, que presume fraude la clausura por falta de activo. Entonces, no es el juez de la quiebra el que debe valorar si hay una conducta delictiva, sino el fiscal penal. Por ende, cuando la ley nos dice que no alcanza para cubrir los gastos, si hay un dato objetivo, o sea, el solo hecho de que no nos alcanzó para pagar los gastos, aunque sea se pagó en parte, pero no se alcanzó a cancelar la totalidad, la ley presume fraude y nosotros lo mandamos por imperio de la ley al fiscal penal de turno, por lo menos acá en Salta, cada jurisdicción tendrá su modalidad. Es el fiscal penal el que va a hacer la instrucción y va a determinar si promueve la acción penal o no. Si la promueve, muchas veces se lo vuelve a inhabilitar, bueno, hay un montón de consecuencias. Si no la promueve, pasan los 2 años que decía Silvana, no ingresa nada, no descubrimos que hay nada más, ni ingresa ningún bien objeto de desapoderamiento y concluye la quiebra. Ese es el escenario de la falta de activo. Pero también puede pasar, y esto es lo que pasa la mayor cantidad de veces en las quiebras de empresas, así que sí hay bienes que si bien rematamos y distribuimos conforme el informe final y el proyecto de distribución, no alcanza para pagar la totalidad de los créditos. O sea, pagamos los gastos, pagamos los créditos en orden a los privilegios que establece la ley, pero no llegamos a pagar todo. Entonces ahí viene la clausura también, pero en vez de por falta de activos se llama clausura por distribución final. Yo no sé por qué le ponen por distribución final, porque daría la sensación de que uno pagó todo, pero no, por eso es clausura por distribución final. Cuando pagamos los gastos, empezamos a pagar los créditos admitidos conforme el orden de prelación y no se llega a pagar todo. Ahí se dicta la clausura por el 231, por distribución final, y también hay que esperar 2 años para que pueda terminar la quiebra, y si en esos 2 años se descubre o entra algún bien sujeto a desapoderamiento, se liquida, se vuelve a hacer una distribución y bueno, que ahí sí concluye. Supongamos en cualquiera de los 2 supuestos de clausura que pasan los 2 años, que también es lo que frecuentemente sucede, y no ingresa ningún otro bien al activo de la quiebra, ahí sí se dicta la conclusión. Y esa es la última resolución que pone fin y cesan todas las restricciones de las que habíamos hablado al comienzo. Cuando los jueces dictamos la conclusión de la quiebra, después de pasados los 2 años, ahí ya levantamos la inhibición general de bienes del fallido, levantamos la prohibición de salida del país, cesan todas las restricciones personales y patrimoniales que tenía el fallido. Eso ahí es cuando concluye previa clausura por falta de activo por distribución final. Después, como decía Cristian, tenemos la conclusión si efectivamente, pues bueno, pago total es una obviedad que no se las voy a explicar. Pero el avenimiento es una forma de conclusión y es así. Yo se los voy a explicar claramente cómo es el avenimiento. Muchas veces pasa en las quiebras que por algún motivo comercial, empresarial, de negociación, no sé, del fallido, consigue levantarla, dicen vulgarmente. ¿Vieron? Ustedes escucharon, levantó la quiebra. Bueno, la forma de que termine una quiebra por avenimiento es que el fallido se consiga la totalidad de conformidades de todos los acreedores que fueron admitidos en la resolución del juez, y si hay alguno tardío también,
y cada acreedor va a firmar una conformidad como un escrito que va a decir, presto conformidad a la conclusión de la quiebra por avenimiento del fallido Pérez S.A. Y esa firma certificada por escribano público. La presentan al juez y si son todas, absolutamente todas, el juez concluye la quiebra. No me importa a mí cómo, no me tienen que explicar si pagó, si no le pagó, si le pagó un poquito, si le pagó la mitad. Supongamos que el fallido por su cuenta agarró todos los acreedores admitidos y les ofreció que pagándole, no sé, el 50%, el 20%, le firmaban la conformidad a la conclusión por avenimiento, mientras me traiga la unanimidad de las conformidades de la conclusión al avenimiento, la concluimos. Y es una conclusión igual a cuando se concluye por pago total o cualquier otra forma. Sí, por supuesto, la solicitud de conclusión por avenimiento, con todas esas conformidades, no genera una conclusión automática porque el juez tiene que determinar los gastos. O sea, el deudor lo que nos va a traer es la conformidad de todos los acreedores. Entonces, lo tomamos, le damos inicio al pedido de conclusión por avenimiento, se van a determinar todos los gastos, honorarios, bueno, todos los gastos que ustedes saben, el deudor los tiene que pagar y pagados los gastos más toda la conformidad de los acreedores, se concluye la quiebra por avenimiento. Esa es la forma donde muchas veces yo escucho que dicen que levantó la quiebra. Bueno, eso es. Si no es por pago total o no es pasado los 2 años después de la clausura, es por avenimiento. Creo que es el 225, por ahí anda. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Acá está, sí. Advenimiento, el acuerdo celebrado entre el fallido y todos los acreedores verificados. Claro. Pero es seguro porque la seguridad jurídica de esta forma de finalización es que con uno que no le firme, la quiebra no se levanta. Tiene que traer la conformidad, la conclusión por avenimiento de la totalidad de los acreedores admitidos en la quiebra. Claro. Previo Y a eso pagado tiene los gastos. que, pues, claro, pagar ¿cómo es? La deuda primero, no las garantías, perdón. No, 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 no. No es que pagar las deudas. Por eso les digo, el avenimiento. Préstenme atención. No, no, Lo no, único que las tiene garantías, la garantía, perdón. ¿qué garantía? Los gastos, los gastos. Ah, los gastos, ok, sí, los gastos, la tasa, el edicto, los La honorarios de tasa, la claro. sindicatura, los A eso honorarios me del refería. abogado que pidió la quiebra, sí, sí, los gastos, ok, sí, está bien, yo no había entendido eso. ¿Alguna otra duda Bien. para que charlemos o algún tema? Y en los preventivos, en los acuerdos Sí, preventivos y en las quiebras, que tienen la sí. misma, van con la misma finalidad, ¿no? Cuando se paga la deuda, ahí se puede concluir. No se necesita enajenarse de todo el deudor, ¿no? Bueno, El en los fallido. concursos no se vende, o sea, el concurso, acuérdese que es una solución preventiva. El deudor va a hacer una propuesta y los acreedores la van a votar y el juez la va a homologar, ¿se acuerda? No es que le vamos a rematar. El Sí, 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 concurso sí, claro. preventivo es una solución preventiva, la quiebra es liquidativa. En las quiebras se Claro, liquidan todos los bienes del deudor. La verdad que no es que se va liquidando, si su pregunta es esta, no es que el juez va liquidando y va probando a ver hasta dónde alcanza y va pagando, por supuesto que si nos damos cuenta que el pasivo, no sé cómo decirle, sería muy burdo el ejemplo, pero que con rematarle un bien ya se cancela el pasivo, no le vamos a rematar todos. Ahora, en general lo que se hace es se remata a todos. Y si por casualidad llegara a sobrar dinero, después de pagado los gastos y pagado todos los créditos, se le devuelve al fallido. claro, claro. Ahí está. Sí, sí, eso. ¿Cuántos alumnos? A ver, voy a mirar el chat. Eh, sí, no tenemos Bueno, preguntas. ¿Alguna otra habíamos pregunta? dicho que los privilegios arrancaban primero con los créditos laborales.
Sí, primero lo que es importante es que sepan que están los privilegios especiales, están los generales y están los quirografarios. Y después ustedes tienen a partir del artículo 241 cuáles son, bien detallados por inciso, cuáles son los especiales, después cuáles son los generales en el 246 y el Sí. 248 los quirografarios. Sí. Recaen, otra cosa que es importante, no sé si se la dije la clase pasada. El privilegio es una preferencia en el cobro, ¿no es cierto? Quien cobra primero. Es una preferencia para cobrar los créditos. Pero a su vez, los privilegios tienen un asiento. El asiento del privilegio es un bien. Por ejemplo, el privilegio especial de una hipoteca tiene un asiento que es el bien hipotecado. Supongamos, eso está, si ustedes lo estudian con comprensión, hacen un estudio profundo, lo van a entender porque no es difícil. Pero tienen que saber esto. El asiento del privilegio es importante a los fines del cobro. ¿Por qué? Porque supongamos que el quebrado, el fallido, tiene 3 bienes. No importa si son inmuebles o camiones, pero tiene el inmueble A, el inmueble B y el inmueble C. Y tiene un acreedor hipotecario sobre el A. La hipoteca es sobre el campo, supongamos. Que el Banco Nación es acreedor hipotecario del inmueble A. Nosotros vamos a rematar el inmueble A, el inmueble B y el inmueble C. Si bien el Banco Nación tiene un privilegio especial y va a cobrar primero, va a cobrar del producido del bien que es asiento de su privilegio. ¿Me siguen? Si la hipoteca estaba constituida sobre el inmueble A, que era el campo de la finca de la empresa, el Banco Nación va a cobrar primero, pero respecto de ese inmueble. Ustedes van a ver que la ley habla permanentemente sobre el asiento de los privilegios. El artículo que refiere a los privilegios laborales dice, a ver, se los voy a buscar para leérselos exactos, pero dice que el acreedor laboral va a tener privilegios sobre las maquinarias, a ver cómo dice, se los voy a leer exacto, para que ustedes, se los quiero leer literal para que ustedes adviertan cuál es el asiento del privilegio. Acá quedó claro, en el hipotecario les quedó clarísimo, porque el ejemplo más claro, que en la hipoteca o en la prenda, el asiento del privilegio es el bien hipotecado o prendado, con lo cual ese acreedor va a tener privilegio, preferencia de cobro sobre el producido del bien sobre el cual recae el privilegio. El 246 nos dice, son créditos con privilegio general, bueno, todos los que son, ¿no? Remuneraciones, bla, 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 bla. Luego dice capital por prestaciones adeudadas, los gastos funerarios, bueno, el capital por impuestos, el capital por factura. Esperen que quiero buscar un artículo que... El privilegio especial se traslada a sustitución. Claro, cuando ustedes ven acá lo que yo les decía del asiento del privilegio, cuando ustedes ven el 245 que habla de subrogación real, dice, el privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recaía, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permita la subrogación real. En cuanto exceda de dichos importes, los créditos se consideran comunes o quirografarios. ¿Qué significa? Que si el crédito, ustedes tienen que pensar que estos bienes se subastan. Entonces, si vuelvo al ejemplo del Banco Nación, si el Banco Nación tiene una hipoteca sobre el inmueble del fallido, la finca, que era el inmueble A del ejemplo, y el crédito es por 50 millones, y el bien por ahí vale eso, o vale más, pero en las subastas a veces se vende por menos, porque no hay oferta. Entonces, si en la finca se subasta por 20 millones y el crédito era por 50, el banco va a cobrar con privilegio especial, o sea, va a cobrar primero hasta los 20, ¿me siguen? Que es el producido del campo. Y el resto, lo que le queda sin cobrar, pasa a ser quirografario. ¿Por qué? Porque se quedó sin el asiento del privilegio. Eso es importante
que lo entiendan. No se les va a preguntar esto en el examen, pero a mí sí me parece muy importante que lo entiendan, que como el privilegio siempre es una preferencia de cobro, que se va a cobrar con preferencia justamente respecto de un bien donde se asienta ese privilegio, si no alcanza el producido de ese bien para cubrir el crédito que tiene privilegiado, lo que sobra, digamos, lo que le quedó sin cobrar, pasa a ser un crédito común, ¿sí? Porque ya pierde el asiento, ya no tiene más el asiento del privilegio. ¿Me siguen? Bien, eso si bien no es una pregunta de examen, me parece importante que lo entiendan. Muy bien, profesor. Bueno, esperen que yo les quería decir que encontré los otros días el del orden de los incisos. Acá, los privilegios especiales, vieron que en la clase pasada yo no encontraba un artículo. El 241 dice que tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica y empieza. 1, los incisos, ¿no? 1. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta, o sea, sobre esa cosa, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. 2. Los créditos y esto le quería decir hace un ratito, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, el asiento del privilegio de este inciso laboral, los laborales tienen privilegio especial y general, ¿no? Bueno, el especial, o sea que recae, tiene un asiento sobre el cual van a cobrar primero, es sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que siendo de propiedad del concursado se encuentran en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación. Esto significa que el asiento del privilegio especial, de la parte del privilegio especial que tienen los laborales, por estos rubros que dice el inciso 2, las remuneraciones por los 6 meses, bla, 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 el asiento de ese privilegio son las mercaderías, las materias primas y maquinarias de propiedad del deudor que se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios. O sea, que si nosotros rematamos la finca que estaba hipotecada por el Banco Nación, el privilegio, el asiento de privilegio de esa hipoteca es la finca, no el Banco Nación va a cobrar de ahí. Si rematamos la fábrica y adentro de la fábrica la rematamos con los bienes, que son las maquinarias que servían para la producción, más el autito, la camionetita que servía para el reparto, bueno, esos créditos laborales que tienen privilegio especial por esos rubros van a tener como asiento de su privilegio, o sea, van a cobrar primero del producido de la mercadería, la materia prima, las maquinarias que rematamos que utilizaban ellos para ejercer sus funciones. Después, bueno, sigue el 241, el privilegio especial, el inciso 3, los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre esto, los créditos garantizados con prenda, hipoteca, lo adeudado al retenedor, y así sigue. Y después, que yo no encontré los otros días, el 243 habla sobre el orden de los privilegios especiales, porque uno dice, bueno, pero si tengo todos esos incisos de privilegio especial, a su vez, ¿cuál va primero? ¿Cuál cobra primero? Entonces el 243 nos dice, los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos. 1. En el caso de los incisos 4 y 6 del 241, es una excepción. ¿Por qué? Porque, es que no los quiero marear porque esto es muy finito, no se lo vamos a preguntar, pero es importante que ustedes sepan que es la orden de los incisos del 241, salvo la excepción que tiene el 4 y el 6 del 241, y el crédito de quien ejercía derecho de retención prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer el crédito privilegiado. Es como que el retenedor de una cosa ejerce el derecho de retención, supongamos que un acreedor, el típico ejemplo del mecánico. El mecánico, llevamos a arreglar el camión, pero resulta que como no le pagamos el arreglo,
el mecánico o el concesionario que lo arregla ejerce el derecho de retención y dice, no, pues yo me lo voy a quedar hasta que ustedes no me paguen. Es el derecho de retención. Si después de nacido ese derecho de retención lo prendan al camión, va a tener, lo que dice este artículo, que va a tener prioridad el derecho del retenedor sobre el prendario, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo. Pero bueno, la verdad que esto ya es muy finito, nunca se lo preguntaríamos porque nos interesa que sepan, si algún día toca un caso tan excepcional como ese, irán a la ley. Pero bueno, yo les quiero, ya que esta es la última clase, les quiero comentar supuestos finitos y especiales que están. Pero en la ley está todo, ¿no? Ustedes en la ley encuentran absolutamente todo. ¿Alguna consulta general, digamos, de los puntos más importantes del programa que le genere alguna duda como para los finales? Nosotros queremos con el doctor Segura de que ustedes tengan una interpretación profunda de en qué consiste el concurso preventivo, cuáles son los efectos, cómo es el procedimiento de la quiebra, cuáles son los efectos, cuáles son las etapas, cómo empiezan, cómo terminan. Pero bueno, ustedes se van a dar cuenta, porque tiene toda una lógica, la misma que el programa, de la bibliografía, no es que se le van a hacer preguntas tramposas ni para confundirlos, ni mucho menos. Pero bueno, yo no los quiero marear porque como me copo y a mí esto me encanta, no quiero perder el tiempo con cosas muy finitas que no vienen al caso. Prefiero que me hagan preguntas si es que tienen. ¿Qué dicen? A ver, vamos al chat, a ver si hay alguna pregunta. No, no ninguna pregunta. No, sí, tenemos un montón. Lo que pasa es que queremos ver por dónde la cátedra enfoca la temática, bueno, el concurso preventivo, la quiebra. Entonces, Acá me preguntan, no sé si hay algún para el compañero que final, rinde. Ah, sí, el turno especial había una compañera que me había pedido justamente que por ella creo que fue que la pusimos hoy a la clase, esta, porque me parece que el viernes hay un turno o no. No sé cuándo rinden el final, ¿ustedes tienen ahí la fecha? creo que arrancan, a ver señora, el 24. No, bien no sé cuándo, eh, porque todavía falta, ¿no? Ah, Pero sí, sí El que... 28 de junio es la primera fecha de Ah, concurso. acá. está Pero bien. 28 de junio, pero como tercer turno. Pero no había una compañera que Claro, tenía que repartir especial, en turno especial, Bueno, concursar. sí, yo creo que sí. Capaz que no está conectada hoy, pero bueno, justamente la modificamos hoy a la clase porque había una compañera con un turno especial. No, Pero pero bueno, lo que vamos regulares, el 28 sería. no sé, eso lo tienen No, ahí en... Yo no sí, tengo de lo sí, memoria, tenemos. la Cristian. verdad. Bueno, Gracias. bueno, acá ya no tenemos más encuentros sincrónicos, ustedes van a tener la bibliografía, los videos de las clases, bueno, lo que quede grabado. Bueno, cualquier duda me preguntan, hasta el 28 me preguntan en la plataforma y yo les contesto. ¿Les parece? Bueno, sí, señora. Si quieren, si como falta bastante y ya no tenemos más estos encuentros, si llegan a ser muchas las dudas para el final del 28 y quieren que armemos otro de estos, yo no tengo problema, ustedes pídanlo en la universidad, no sé cómo es, y a mí seguro que me comunican y yo les doy otro encuentro más
de acá, no sé, 10 días o más cerca del final, por ahí, si quieren tener otro de consulta, lo hacemos, si les parece mejor así. Bueno, 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 gracias. muchísimas gracias, profesor. Yo qué sé, hasta Bueno, que no nos sentemos a preparar a fondo la materia, claro. ahí empiezan todas las dudas. Bueno, porque claro, es lo que me está pareciendo, como ahora me dicen que el 28 es el final y nosotros ya no tenemos más encuentros sincrónicos, digo, bueno, falta bastante, entonces capaz que van a estar más afilados a último momento y las dudas van a surgir ahí. Claro. Entonces, yo les ofrezco, lo único que les pido que ustedes lo hagan saber, no sé cómo es esto, pero si lo piden en la universidad o lo piden en la plataforma, bueno, ya me avisarán y nos organizamos. Yo pongo un día, una hora y por ahí más cerca del 20, qué sé yo, no sé, hay un montón de feriados, pero yo voy a estar acá porque tengo que trabajar igual, así que cuando ustedes necesiten, lo hacemos, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Perfecto. Gracias por De todo. todas formas, Perfecto. no tienen por qué. Yo voy a ir fijándome esta semana no, porque tengo exámenes en la otra universidad que estoy, para los contadores. Bueno, tengo bastante que hacer, pero a partir de la próxima, yo ya voy a estar atenta a si hay dudas acá y bueno, vamos viendo, ¿sí? Porque por ahí es una Bien, pavada y ya sorteamos la duda y siguen. ¿Les parece bien? perfecto. Bueno, bueno, entonces los despido porque si no tienen más preguntas, eh, espero las dudas y quedo a disposición de ustedes. Fue un gusto haber tenido las clases con ustedes, espero que aprueben y yo siempre quedo a su disposición para todas las dudas que tengan. Gracias, ¿Ok? profesora. Muchas gracias. Gracias Muchas por todo. gracias. No, Buenas no, noches. no tienen Igualmente, por por qué. habernos. Bueno, que estén bien. Gracias.